Muy buenas noches. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, el cual es autismo en el contexto escolar. Vamos a empezar revisando cuál es la definición del trastorno del espectro autista. Se entiende por autismo a un trastorno del desarrollo que se caracteriza por una tríada de alteraciones cualitativas de la interacción social, comunicación y flexibilidad. Muchas veces se ha visto de que la principal preocupación de un padre con respecto al diagnóstico es el hecho de que el niño no pueda hablar. Sin embargo, no hay que encasillar al trastorno de espectro autista netamente por el hecho de que no pueda él realizar este tipo de, digamos, de habilidad, ¿no? Asimismo, es importante mencionar al autor Leo Kanner, ya que en Estados Unidos, junto a Hans Asperger, en Austria, describieron en 1943 los cuadros clínicos que hoy se incluyen en los denominados trastornos del espectro autista. Para comprender este concepto de espectro autista, hay que tener en cuenta dos ideas que son muy importantes. El autismo es un conjunto de síntomas que se define por la conducta, es decir, no es una enfermedad, muy contrariamente a lo que se cree, ya que el trastorno de espectro autista en realidad, como su nombre lo dice, es un trastorno del neurodesarrollo. También que hay que considerar, el autismo, más que como una categoría, se presenta en diversos grados, en diferentes cuadros del desarrollo. Esto de acuerdo a lo descrito por el psicólogo Ángel Riviera en el año 2001. Sin embargo, en la actualidad, más que encasillarlos por un nivel de funcionalidad, en este momento, más uno como profesional se preocupa por el hecho de que el niño tenga una calidad de vida óptima y una inclusión social. Entonces, ahora vamos a hablar de los cuadros más frecuentes asociados al TEA. Dentro del trastorno espectro autista hay cierta clasificación. Entonces, dentro de esta clasificación, en cada uno de los colores que vamos a ir viendo, vamos a ver una diferencia muy clara entre cada uno de ellos, a pesar de las similitudes, ya que obviamente están agrupados dentro del autismo. Primero tenemos el trastorno autista, que como dice, el trastorno está caracterizado por la aparición en el retraso en el lenguaje, movimientos estereotipados, conductas autoestimulatorias, alteraciones en la relación, comunicación y flexibilidad. Su prevalencia es entre los 18 meses hasta los 3 años en hombres y mujeres. Si hay algo que vamos a tomar en cuenta aquí, es el tiempo de aparición de los síntomas, así como también el género en el cual más prevalece, ya que esto nos va a ayudar a poder diferenciar uno y otro. Ahora vamos a hablar del trastorno de Rett. El trastorno de Rett es un trastorno neurológico complejo, descrito por el Dr. Andreas Rett en 1966. Se da en niñas e implica una rápida y devastadora regresión de la motricidad y de la conducta, con estereotipas características como la del lavado de manos. Se asocia con la discapacidad intelectual severa, microcefalia y numerosos trastornos orgánicos. Su mayor incidencia es entre los 6 y 18 meses en mujeres. Así que, si podríamos decir cuál es la mayor diferencia entre estos dos, digamos, trastornos asociados, ¿cuál sería la diferencia más grande? Obviamente, el tiempo en el cual empiezan a florecer los síntomas, así como también el sexo, ya que en el primero es en hombres y mujeres y en el segundo se asocia más a lo que es las mujeres. Después, hablando del trastorno generalizado del desarrollo no especificado, dice que esta categoría aparece por primera vez en el DSM-3 en el año 1988. Presenta un retraso profundo en el del desarrollo con características del espectro autista, con manifestaciones en el comportamiento típico después de los 3 años. Mientras que en el trastorno de Asperger es un trastorno del neurodesarrollo caracterizado por un buen nivel de funcionamiento cognitivo, desarrollo normal del lenguaje, pero con problemas pragmáticos, con importantes dificultades en las relaciones y habilidades sociales. Presenta además problemas en la adaptación escolar, intereses obsesivos e inflexibilidad. Su prevalencia es antes de los 3 años en hombres. Ahora ustedes me dirán, ¿pero qué quiere decir eso de la inflexibilidad?
así como también qué es eso de los problemas pragmáticos. Verán, los problemas pragmáticos, o mejor dicho, la pragmática del lenguaje, se refiere al entender la intencionalidad con la cual yo estoy dando un mensaje. Por ejemplo, no es lo mismo decir toma esto a decir toma esto. A pesar de que es la misma palabra, la acentuación o el tono en el cual yo le estoy dando da un mensaje diferente. Así que es importante tener en cuenta el hecho de que el trastorno de Asperger, a pesar de que tiene, digamos, ciertas características las cuales le dan un mejor pronóstico a diferencia de sus predecesores que hemos revisado, es importante tener en cuenta el hecho de que también tienen inflexibilidad, es decir, que les cuesta el salir de una rutina a la cual ya están acostumbrados. ¿Qué más podemos observar? El trastorno desintegrativo infantil. Fue descrito por Theodor Heller en el año 1908. Es un trastorno profundo del desarrollo que implica la pérdida completa del lenguaje, acompañada de un deterioro de la comunicación e interacción social, con presencia de gran ansiedad e inquietud, y pérdida del control de esfínteres. Las personas presentan un desarrollo inicial normal o casi normal hasta los 3 o 4 años, momento en el que aparece una pérdida importante de funciones previamente adquiridas, presentándose progresivamente las características ya descritas. Aquí podemos encontrar una similitud, ya que acá dice que hay una regresión. Sin embargo, ¿en dónde también hemos encontrado que había una regresión? En el trastorno de Rett. Sin embargo, en el trastorno de Rett hablan de la regresión en la motricidad y en la conducta, haciendo hincapié en lo que son las estereotipias, ¿no? Mientras tanto, en el trastorno desintegrativo infantil hablan de una regresión, pero una pérdida de lo que es el lenguaje, inclusive llevando hasta la pérdida del control de esfínteres, siendo estas características, digamos, o con un nivel cognitivo más alto, ya que este tipo de regresión es más significativa, ya que el haber llegado hasta el control de esfínteres y de ahí retroceder quiere decir que efectivamente ha habido un tiempo más largo en el cual ha podido aparecer estos síntomas. Por eso es que dice que el tiempo de aparición es de 3 o 4 años. Entonces, es importante, como hemos podido ver, el revisar todo esta, digamos, primera instancia de clínica, por decirlo, signos y síntomas, ya que al momento de llegar al aula es muy probable de que el niño ya tenga un diagnóstico o que inclusive aún no lo tenga. Esto no quiere decir que vamos a tomarnos la potestad de diagnosticar, ya que esto solo lo podría hacer un neuropediatra o un neuropsicólogo. Así que lo ideal es poder identificar los síntomas y ver bajo qué circunstancias aparecen para poder tomar prevención en el aula de ellos. Entonces vamos a ver cuáles son las características del trastorno de espectro autista. Como podemos ver en el gráfico, hay un centro y un círculo que lo rodea. Para poder hablar de estas características, vamos a empezar hablando del centro. ¿Cuál es la tríada en la cual se basa la sintomatología? Tenemos el trastorno de la interacción social, el trastorno de la comunicación y el trastorno de la flexibilidad. Digamos que estos tres son la base y lo que lo rodea son las cosas que vienen como un añadido, que es lo que afecta. Por ejemplo, ¿qué tenemos afuera? Tenemos las alteraciones sensoriales, las alteraciones motoras, las alteraciones cognitivas y las alteraciones emocionales. Ahora ustedes me dirán, pero ¿qué tiene que ver? Si estamos centrándonos más que todo en lo social, ¿no? O sea, el niño no puede hablar, pero no es que solo el niño no pueda hablar. El niño también tiene otros problemas los cuales causan el hecho de que no pueda, por ejemplo, relacionarse como un niño normalmente de su edad, en el cual pueda, por ejemplo, tocarle el brazo a su compañero, recibir un abrazo o sostener la mirada, como típicamente lo veríamos, entre comillas, ¿no? Entonces, ¿qué podemos observar? En las alteraciones sensoriales, por ejemplo, podemos ver que son muy sensibles a algunos sonidos. Inclusive hay casos en los cuales no toleran la música o no toleran los instrumentos musicales. Entonces, al no tolerar la música, ciertos sonidos, obviamente va a haber un aislamiento a nivel social. Es decir,
de que ya que va a haber cosas que le incomoden, que lo alteren, va a preferir, entre comillas, estar en su mundo y realizar un juego que se le haga cómodo para él, un juego en solitario. Estos juegos pueden ser de ordenar juguetes en fila, o puede ser conductas autoestimulatorias en donde, por ejemplo, las ruedas de un auto girarlas, o girar un juguete en su mismo sitio, o simplemente el no tomar un gran interés por el mundo concreto y solo estar en su mundo abstracto. Otra cosa que también podemos ver es el trastorno en la flexibilidad. ¿A qué me refiero con eso? El trastorno de la flexibilidad se refiere a más que todo al hecho de que les cuesta el poder cambiar de actividad y salir de su rutina. Por ejemplo, esto que tiene que ver en el contexto escolar es muy importante, ya que un trastorno de la flexibilidad tendría que ver con lo que es el cambio de una rutina que día a día se realiza en el hogar a tener que ahora iniciar un proceso de escolarización e ir a un lugar nuevo como lo es el colegio. Es una rutina nueva, el cual el niño recién se va a empezar a adaptar. También tenemos los trastornos de la comunicación, ya que el niño no logra tener una comunicación efectiva, sino que lo que logra hacer son ecolalias, balbuceos, o instrumentalizar al adulto, que vendría a ser el poder, por ejemplo, cada vez que quieran tomar un objeto o comunicarse, en vez de realizar gestos, simplemente jalan al adulto y lo llevan hacia el lugar donde va, o que está el objeto que desean. Ahora hablamos de las alteraciones motoras. ¿Por qué vienen las alteraciones motoras? Ya que el momento de centrarse o en un juego, este juego no suele ser muy motor, es decir, no tiene que ver mucho con el hecho de hacer movimientos grandes como saltos, ruedos, salvo algunas excepciones. Entonces, obviamente, la masa muscular se adelgaza al no usarse y además hay casos de que hay selectividad alimentaria y esto no ayuda también a las fibras musculares, haciendo de que su coordinación, su equilibrio no sea el adecuado para su edad. Así que también vienen las alteraciones motoras, ¿no? En las alteraciones cognitivas se refiere de que, a pesar de que el cerebro esté indemne, por no recibir la estimulación suficiente del mundo externo, entonces estas habilidades cognitivas no aflorecen como deberían ser, ya que el niño todavía no tiene interés en imitar ni en el aprendizaje, ya que la base para que alguien adquiera y replica este tipo de información recibida del ambiente es primero que el niño sensorialmente esté bien regulado, ya que si no hay una buena base sensorial y todavía hay una alteración sensorial, es muy probable que el hecho de que las alteraciones cognitivas pesen mucho en el niño. Por último, las alteraciones emocionales vienen de la mano con las alteraciones sensoriales, ya que, por ejemplo, si está con medio de una crisis a causa de un sonido que no le gustó, obviamente, emocionalmente va a sentir también frustración. Esta frustración va a ser porque no puede comunicarse. Como no se puede comunicar de manera efectiva, va a llegar momentos que obviamente se va a frustrar. Quiere decir algo o le incomoda algo y como no sabe expresarlo abiertamente, emocionalmente va a llegar a un límite, ¿no? Así que continuamos revisando las teorías de las causas del autismo. Hay muchas teorías. Dentro de las teorías más conocidas voy a mencionar las que son las anomalías genéticas, las alteraciones cromosómicas, los trastornos infecciosos, las deficiencias inmunológicas, las alteraciones metabólicas, el desequilibrio en los neurotransmisores, las anomalías estructurales. Y dentro de las anomalías estructurales vamos a revisar algunos factores. Así que bueno, vamos a empezar. Ahora ustedes me dirán, ¿pero por qué hay tantas posibles causas y todavía no descubren la causa fehaciente, la que digan sí o sí, esta es la causa de la cual aquí brotó, de aquí nació, esto es lo que hay en común en todos? Hemos podido revisar de que dentro del espectro autista, según el DSM-5, hay una clasificación. Es decir, el autismo no se presenta de igual manera en todos los individuos. Entonces, es lógico pensar también que, por ejemplo, un niño en Latinoamérica no va a tener la misma exposición, su mamá al momento del embarazo o de la concepción, que un niño en Europa o un niño en Asia. Así que los estudios realizados han sido
digamos, en continentes o ni siquiera en continentes, solo en distritos, departamentos, ciudades, pueblos, o hospitales, centros de día, clínicas, colegios, y no se han centrado todavía en poder sintonizarse y poder encontrar una causa de manera general, ya que en todos no hay una conclusión en la cual puedan ver algo que encaje con todos, ya que son tan diferentes los factores a los cuales están expuestos: la alimentación, el nivel de estrés en la madre, los hábitos de vida diaria, entre otras cosas. Así que, sin más preámbulos, vamos a empezar con animalías genéticas. En anomalías genéticas nos dice que los investigadores realizados en la última década parecen avalar la tesis de que existe un fundamento causal genético en la aparición del autismo infantil, aunque los factores genéticos por sí mismos no son suficientes para explicarlo. En lo que respecta a alteraciones cromosómicas, algunos autores señalan hallazgos de distintas anomalías en el cariotipo de algunos niños autistas, pero estos hallazgos carecen de la suficiente identidad y significación como para plantear una hipótesis de este tipo. Existen investigaciones publicadas sobre la existencia del cromosoma X frágil en casos de niños autistas. Sin embargo, en el momento actual, solo se puede afirmar que el síndrome del cromosoma X frágil no está específicamente relacionado con el autismo infantil, sino con la discapacidad intelectual, apareciendo exclusivamente en aquellos autistas varones con las funciones cognitivas gravemente afectadas. Como podemos ver, aquí no hay llegado a una conclusión tampoco fehaciente, simplemente se ha encontrado uno de los factores en los cuales afecta de forma negativa a las funciones cognitivas, en este caso de los varones que tienen autismo. Mientras que en los trastornos infecciosos, diversos autores sugieren que las infecciones víricas son causantes de alteraciones cerebrales muy específicas que pueden posteriormente condicionar el desarrollo de autismo. En cambio, las deficiencias inmunológicas sospechan de que el autismo infantil puede ser un trastorno autoinmune, es decir, que el organismo confunde sus propias células con sustancias extrañas y las ataca. Los datos que recientemente se vienen hallando en este sentido son todavía limitados y necesitan apoyarse en investigaciones mucho más amplias. Esto va a lo que estaba mencionando anteriormente. Muchas veces el grupo de estudio solo es muy focalizado, y para poder dar una conclusión en la cual uno pueda afirmar en cuál es la causa del autismo, tiene que haber el mismo estudio en otro lugar bajo las mismas condiciones. Así que continuando, ahora vamos a hablar de las alteraciones metabólicas, que también es otra posible causa. Dice que el conocimiento de los errores metabólicos en autistas, especialmente referentes a la purina y los hidratos de carbono, está en sus etapas iniciales. Las aproximaciones terapéuticas todavía son hipotéticas. Mientras que en el desequilibrio de los neurotransmisores, la responsabilidad de posibles alteraciones bioquímicas en la aparición del autismo infantil es una hipótesis reciente. No obstante, este camino parece muy prometedor. Cada día son más los partidarios de que las teorías relacionadas con la alteración funcional de neurotransmisores y neuromodulares cerebrales. Así que aquí podemos ver una de las teorías más fuertes, el desequilibrio de los transmisores. ¿Qué más tenemos? Las anomalías estructurales cerebrales. Las investigaciones realizadas en este sentido concluyen que muchos de los argumentos para pensar que la aparición del autismo infantil tiene que ver con algún tipo de disfunción orgánica cerebral, aunque todavía no sea posible descubrir el fondo causal de estas alteraciones. Entonces, vamos a ver qué factores ambientales son los que determinan las causas del autismo. Estos factores podrían afectar el desarrollo de una persona genéticamente predispuesta al autismo, como cuáles vamos a revisar. La intoxicación por metales pesados, particularmente el mercurio. Factores obstétricos. Existe una correlación importante entre las complicaciones obstétricas y el autismo. El estrés no es un factor determinante, pero puede llegar a afectar algunos casos con diferentes grados de intensidad. Entonces, ¿cuáles son las señales de detección temprana en los trastornos del espectro autista? En los niños,
de 2 años de edad, las conductas más frecuentes son la ausencia de balbuceo, la ausencia de la conducta de señalar y otros gestos a los 12 meses, es decir, al año, ausencia de palabras sueltas a los 16 meses, ausencia de frases espontáneas de 2 palabras a los 16 meses, ausencia de frases espontáneas de 2 palabras a los 24 meses y la pérdida de la socialización o del lenguaje a cualquier edad. ¿Cuáles son las barreras que provocan un reconocimiento tardío? Entonces, ¿cuáles son? Vamos a revisar el ámbito familiar, en el ámbito sanitario y en el ámbito educativo. En el caso de la familia, los padres con dificultades para detectar síntomas comunicativos sociales en la fase temprana del desarrollo, tantos primerizos como experimentados. En el ámbito sanitario, los pediatras y demás profesionales de la atención primaria que carecen de la información necesaria, por lo que no reconocen las conductas alteradas. Tienden a pensar que se trata de problemas leves o transitorios en el desarrollo y recomiendan a los padres a esperar una evolución, cuando lo más importante es una detección temprana para poder empezar el trabajo y que el niño logre su máximo potencial. En el ámbito educativo, los profesionales de los jardines infantiles no poseen información relativa a los trastornos del espectro autista para realizar una detección precoz del niño. Es por ello importante el conocer la sintomatología, conocer la clínica y conocer algunos percances con respecto a las primeras veces que se empezó a hablar de este término, el cual es el espectro autista. Entonces, vamos a presentar algunos indicadores. Pero esos indicadores, a diferencia de lo que hemos revisado en la diapositiva anterior, van a ser de los 18 a 36 meses. Es decir, que vamos a ver del año y medio hasta los 3 años. En cambio, en la anterior diapositiva hemos revisado de los 2 años. Estos indicadores han sido realizados por el doctor Riviera en el año 2000. ¿Cuáles son los más importantes? Sordera aparentemente paradójica. Falta de respuesta a llamadas e indicaciones. No comparte focos de interés con la mirada. Le cuesta sostener la mirada, no le gusta. Tiende a no mirar a los ojos. No mira a las personas ni lo que hacen. Presenta juegos repetitivos o rituales de ordenar. Se resiste a los cambios de ropa, de alimentación y actividades. A esto me refiero con el término de inflexibilidad. No correlacionado a algo muscular. Presenta rabietas en situaciones de cambio y no le gustan las sorpresas, para nada. Carece de lenguaje. Si lo tiene, lo emplea de forma ecolálica o poco funcional, es decir, no transmite un mensaje, repite lo que uno le dice. No señala con el dedo para compartir experiencias ni tampoco para pedir. Tiende a ignorar a los niños de su edad y no juega con ellos. Entonces, esta fase del autismo no me estoy refiriendo a las fases de la enfermedad ni nada por el estilo, sino las fases por las cuales pasa una familia a recibir el diagnóstico que su hijo tiene autismo. La primera fase es la inmovilización, la tensión y la ansiedad inicial. En esta fase de inmovilidad no se piensa y todavía no se hacen planes. Después viene la minimización. Se suprime la importancia del problema, aparece la negación como reacción humana normal, que tiene una función positiva en el sentido de poder proveer el tiempo necesario para la reflexión, mientras se reagrupan las fuerzas internas para poder afrontar el problema. Después viene la depresión, que viene como consecuencia de la sensación de impotencia de poder enfrentar el problema. En el paso 4 tenemos la aceptación, la cual es la aceptación de la realidad y la salida de la crisis previa. Después viene la autointerrogación, el cuestionamiento a sí mismo. La persona se muestra activa, se interesa por su nueva situación, un nuevo estilo de vida. Luego seguimos con la búsqueda del significado, la puesta en marcha de los procesos cognitivos para comprender el significado de los cambios operados. Luego tenemos la internalización. La comprensión de los cambios operados se incorpora en forma de conducta al comportamiento del individuo. Antes que pasemos a esta diapositiva es importante el recalcar por qué hemos revisado estas fases.
Como docentes, como profesionales de la salud, es importante conocer estas fases, ya que al identificar en cuál está, vamos a dar una correcta orientación y apoyo, ya que es importante el ser parte de la red de apoyo de la familia, ya que obviamente este va a ser un proceso largo en el cual inclusive el luto, esta etapa de luto, de aceptación, dura dependiendo de cada persona. Así que es bueno el poder ayudar, el poder recomendar también el que vayan a terapia familiar, ya que esto es muy importante como una base en el tratamiento, ya que la sobreprotección fomenta la dependencia del niño. Así que es importante el poder conocer estas fases. Entonces ahora revisemos un poco de atención temprana. ¿Por qué es tan importante la atención temprana, la intervención oportuna, ya sea en un contexto escolar o en un contexto sanitario? Primero veamos qué es la atención temprana. La atención temprana es un conjunto de intervenciones dirigidas a una población infantil de 0 a 6 años. Ahora, ¿por qué tanto hincapié en esto, no? ¿Por qué de 0 a 6 años? ¿Por qué no continuarlo? ¿Por qué si es tan bueno no seguirlo? Lo que sucede es de que inclusive el diagnóstico se confirma a los 6 años, ya que hasta esa edad la plasticidad cerebral de un niño sigue vigente, es el momento cúspide en el cual podemos actuar. Entonces, esta ventana de tiempo, que son de 0 a 6 años, son muy importantes en un niño, ya que podemos potenciar las habilidades que tiene, inclusive ganar más habilidades. Entonces, continuando con el concepto, a la familia y el entorno, que tienen por objetivo dar respuesta lo más pronto posible a las necesidades transitorias o permanentes que presentan los niños con trastornos en su desarrollo o que tienen riesgo de padecerlos. Estas intervenciones, que deben considerar la globalidad del niño, han de ser planificadas por un equipo de profesionales de orientación interdisciplinar o transdisciplinar. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es que los niños que presentan trastornos en su desarrollo o que tienen riesgo de padecerlos reciban, siguiendo un modelo que considere los aspectos biopsicosociales, todo aquello desde la vertiente preventiva, asistencial y que pueda potenciar su capacidad de desarrollo y de bienestar, posibilitando de la forma más completa su integración en el medio familiar, escolar y social, así como su autonomía personal. Esto ha sido citado desde el libro de Blanco de Atención Temprana en el año 2000. Entonces, ya vimos el objetivo principal. Ahora vamos a ver los objetivos secundarios. Reducir los efectos de una deficiencia o déficit sobre el conjunto global de desarrollo, optimizar en lo posible el curso del desarrollo del niño, introducir los mecanismos necesarios de compensación y de eliminación de barreras y adaptación a necesidades específicas. Evitar o reducir la aparición de efectos o déficits secundarios asociados o producidos por un trastorno o una situación de alto riesgo. Entonces, los primeros años de la vida de las personas con autismo constituyen para ellos y sus familias una de las etapas más difíciles de la vida. En estos años, la manifestación de las características de los niños con autismo a nivel de comunicación, interacción y flexibilidad se presentan con mayor intensidad, de acuerdo a la severidad del trastorno del espectro, desde la aparición y detección de los primeros indicadores del trastorno hacia el diagnóstico. Las familias viven un periodo de enorme angustia, incertidumbre y desorientación. Entonces, ¿cuáles vendrían a ser los apoyos de atención temprana en el ámbito educativo? Tenemos a nivel social, de comunicación, emocional, sensorial y de contexto. A nivel social, la primera manifestación de dificultad que vamos a poder observar siendo docentes o auxiliares va a ser en el juego, una actividad que no conoce y que intenta conocer, pero en la que no logra interactuar adecuadamente. Esta situación lo lleva a realizar su propio juego, manifestando la rigidez. Finalmente se aísla a través de sus propios juegos, manifestando estereotipias que no son compartidas por el resto de los niños. Después viene la comunicación. Al no tener estrategias para comunicarse, no habla e instrumentaliza a los adultos, tira de ellos para conseguir lo que desea. Presenta una comunicación con alteraciones en la prosodia,
es decir, que habla muy alto, molestando a los demás, o habla muy bajo. Entiende distinto, es literal, no maneja códigos de pregunta-respuesta, no sabe cómo comunicar, habla todo el tiempo y es repetitivo. A nivel emocional, presenta bajos umbrales de frustración y ansiedad, manifestando rabietas, negativismo, frecuentes estados de hiperactividad por el cambio que afecta su funcionamiento. A nivel sensorial, se altera con los ruidos, olores o espacios, como el gimnasio, por la reverberación acústica, es decir, por el eco. Luego tenemos en el contexto. ¿El contexto qué se refiere? Al espacio. Se distrae con los estímulos, tiende a deambular, manifestando estados emocionales de angustia y ansiedad. No entiende las rutinas por no percibirlas visualmente. El cambio de actividades lo altera. Entonces vamos a empezar hablando ya de lleno con el tema, con la organización y estructuración del aula. Vamos a empezar con la organización espacial. En los niños pequeños que ingresan al jardín es de vital importancia la estructura ambiental para facilitar la ubicación e integración en el aula y en el mundo. La clase debe dividirse en espacios claramente diferenciados, en zonas de trabajo y de juego, y un lugar o área específica de información. El material debe de estar señalizado y ordenado para facilitar el buen uso. Al comienzo, con niños pequeños hay que mantener una actitud un tanto rígida en la utilización de los espacios, diferenciar muy bien la actividad y su lugar de desarrollo, para ayudarles a integrarse en cada uno de ellos. Dentro de la organización espacial vamos a ayudarnos a algunas técnicas o métodos. El primero es usar agendas visuales de actividades de trabajo. Estas deben contener objetos o fotografías o imágenes. Por ejemplo, si son objetos, debe colocarse en una repisa a la altura del niño, de forma que visualice el orden de los objetos que va a trabajar. Si son fotografías o imágenes, deben estar en un panel o pizarra colocados en una secuencia horizontal. Después tenemos un panel de comunicación de peticiones, de actividades de juego, etc. Ya que este panel de comunicación va a ser para que sea el puente o la comunicación entre el niño y la docente o el auxiliar o el auxiliar. Por ejemplo, si son objetos, se colocan en una repisa o mesa los objetos y las actividades que le agradan al niño. Por ejemplo, una pelota, un auto, una película en CD. Este tipo de objetos, que son cosas que son del interés del niño, va a servir bastante, ya que si hay alguna crisis a causa de algo inesperado en el aula, el niño, en medio de esta, para poder lograr regularse, bajar el nivel de alerta, se los va a pedir por medio de este panel de comunicación de peticiones, o que también puede ser actividades, ¿no? Ya que, por ejemplo, les doy un ejemplo, ¿no? Imaginamos que el niño está muy saturado sensorialmente, está muy cargado, mucha información en el ambiente y quiere una actividad de juego en la cual el niño pueda regresar a su estado de alerta normal. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Estas actividades de juego podrían ser el que el niño, por ejemplo, rebote encima de una pelota de yoga, o que se balancee sobre la pelota, o que lance una pelota, que cargue unas botellas con agua. Es por eso que esto es importante conversar con un terapeuta ocupacional, ya que va a ir de la mano de la dieta sensorial del niño. ¿Qué podemos hacer además en este panel de comunicación? Si son fotografías o imágenes en un panel o pizarra, dice que se colocan fotografías o imágenes de objetos y actividades de agrado del niño. Rompecabezas, un auto, una plaza de juegos, entre otros. Algo que tomar en cuenta de estos, digamos, objetos visuales, es de que se les denominan pictogramas y los pictogramas tienen que ir basados o de ir de la mano con el nivel comprensivo del niño. Yo tengo que asegurarme de qué tipo de pictograma se amolda más a él, qué material puedo usar, cuál se le hace más amigable y también cuál es el que se le va a hacer más fácil el poder entenderlo y usarlo de manera práctica. Por ejemplo, si yo sé que a nivel abstracto el niño todavía no interpreta el concepto de un dibujo, que es lo mismo que algo real, no voy a colocar el dibujo de una mochila en un lugar como para que el niño lo relacione con su mochila real y lo guarde, si todavía no comprende de que el dibujo es lo mismo que la mochila. Es algo muy importante tener en cuenta. Lo ideal en este caso sería colocar una foto de la mochila del niño
y rotular con su nombre a cada una de las cosas del niño, si es posible. Con esto estamos ayudando a que su nivel, o mejor dicho, su campo de palabras aumente más. Después tenemos la organización espacial. La predicción es comprensión. Esta frase es muy importante. La mejor forma de ayudar a un niño con autismo a comprender los acontecimientos que va a vivir es anticipándolo, avisándole, haciéndole llegar la información de manera que pueda entender a partir de sus propias vivencias. Esto que estamos viendo es una ayuda visual en la actividad de la vida diaria de higiene menor, la cual es el lavado de manos. ¿Qué es lo que podemos ver? Son los pasos que debemos realizar, y estos pasos no solo están colocados por medio de una imagen, sino que también están rotulados con su nombre, es decir, están con sus nombres. Esto nos va a ayudar a trabajar no solo la independencia del niño, sino también el fomentar lo que es la lectoescritura de manera indirecta. ¿Qué también podemos observar? El ofrecer información para anticipar al niño de las diferentes actividades. ¿Y qué orden debemos seguir? Que el niño señale y mire al adulto, denomine a través de gestos y palabras, fomente la espontaneidad y pida a través de la agenda actividades fuera de rutina. Las claves visuales con niños pequeños con autismo serán determinadas de acuerdo al nivel representacional que posee el niño, pudiendo comprender desde algo concreto, es decir, algo que podemos ver en la vida real, hasta una forma más abstracta, es decir, de objetos concretos a fotografías e imágenes. Algo que también debemos tomar en cuenta es la contención afectiva y la mediación. Es muy importante el vínculo entre el docente y el alumno, ya que este vínculo proporciona seguridad y ayuda, y debe estar representado por una persona, ya sea la profesora, un ayudante, un auxiliar, una maestra shadow o padres. El objetivo es que el niño logre determinar y saber con quién puede contar para solicitar ayuda en momentos de descompensación, pasando a ser esta persona quien lo guía y le acompaña en la integración de los distintos ambientes. Es entonces que ahora vamos a hablar de un punto muy importante, el cual son las estrategias de aprendizaje. ¿Qué debemos tener en cuenta? Los apoyos otorgados a los niños con autismo deben ser intensivos. Los objetivos deben plantearse de manera consensuada entre los padres y los profesionales, adaptados a la vida del niño con estrategias sencillas, que ayuden a mejorar la comunicación y la interacción entre padres e hijo de ambiente. Tenemos que tener siempre presente que un niño con autismo presenta un pensamiento lógico, concreto, visual e hiperreal. Para él las cosas son lo que son. Lo que puede ser evidente para un educador no lo es para el niño, no hay que suponer. Por lo tanto, el proceso de enseñanza-aprendizaje debe ser real, vivencial y concreto. Se debe evitar la identificación con distintivos surrealistas como animales o figuras geométricas, entre otros. Él o ella es un niño o niña y tienen un nombre, y es su identidad real la que debe fortalecerse. Es decir, que no hay que ponerles motes, no hay que ponerles sobrenombres. Si él es Juanito, se le dice Juanito. Si él es Pepita, es Pepita. No se le debe poner motes, sobrenombres, por más que uno le tenga cariño al niño, porque si no se va a quedar con el mote y entonces no va a crear una verdadera identidad asociada a su nombre. Seguimos con las estrategias de aprendizaje. En la utilización del lenguaje se sugiere que sea sencillo, con frases cortas, con el fin de proporcionar información clara, evitar el habla excesiva. Si yo voy a dar una orden, una indicación hacia el niño, debo ser breve y concisa. Si yo sé que su nivel comprensivo, su nivel de atención no es muy amplio, aún estoy comenzando, obviamente no voy a hablar mucho porque si no su atención se va a ir. ¿Qué más podemos ver? Lograr la atención de los niños antes de comenzar a hablar. Mucho ojo con ello. ¿Cómo yo voy a exigir que el niño empiece a hablar si todavía no imita el movimiento de mis labios? Si todavía no tiene interés todavía por imitar, que es la base del aprendizaje. Tengo que lograr primero su atención
y que logre indicaciones o órdenes simples, que siga secuencias. ¿En qué otra cosa les podemos ayudar? Usar gestos para complementar el lenguaje. Poner palabras en acciones a los niños que no tienen lenguaje. Es decir, que si por ejemplo en este momento estamos escribiendo, o yo le doy la indicación, o le estoy ayudando a escribir llevándole la mano. Oh, mira, estamos escribiendo, estamos usando plastilina, estamos machacando, estamos saltando, estamos aplaudiendo. Describir las acciones que estamos haciendo, hay que ser exagerados. En este caso, sí es importante el nombrar las acciones o nombrar los objetos. Ahora, si ya vemos que su nivel de atención se está alargando, puedo empezar a describirlos. Esto es rápido, esto es lento, es arriba, abajo, verde, azul. Ya empiezo a usar adverbios, empiezo a usar adjetivos en los cuales el niño yo ayudo mucho a que su repertorio a nivel comprensivo aumente. ¿Qué más sigue? Realizar actividades funcionales, aprovechando las oportunidades que se producen de forma natural para enseñar habilidades, de manera que se practiquen bajo condiciones de la vida real, en el contexto. Esto facilitará la transferencia de lo aprendido a otras situaciones cotidianas. ¿Esto a qué se refiere? Por ejemplo, si estamos usando la mesa, hemos ensuciado un poco con la témpera, y yo le enseño al niño que debe coger siempre un trapo y limpiar la mesa cuando termina o cuando se ensucia, y que cuando termina de hacer cosas tiene que guardarlo todo en su lugar, le estoy dando una noción de orden y limpieza. Y esta noción de orden y limpieza, al hacerse una rutina en la casa, lo va a replicar también. Y es importante por eso también la comunicación con los padres, ya que ellos deben reforzarlo en casa, este tipo de conductas. Otra cosa que debemos tener en cuenta son las características de las actividades que deben tener. Primero, deben ser gratificantes. La propia actividad debe servir de refuerzo. Las actividades deben tener un principio y un fin claro, delimitado por la propia actividad. Por ejemplo, la actividad de tocar instrumentos. Se presenta la actividad de tocar dos instrumentos de agrado para el niño, un bongo y un pandero, por ejemplo, en el orden o secuencia que se tocarán, considerando tenerlo de manera concreta o en una secuencia de fotografía o imágenes. Se aumentarán las actividades de acuerdo a la atención y motivación que va presentando el niño. Estas actividades deben ser claras, que permitan establecer una categoría. Es importante que si son instrumentos, son solo estos, no frutas mezcladas con instrumentos. ¿A qué me refiero? De que no debe haber conceptos mezclados, ya que los niños, como son literales, van a empezar a tomarlo al pie de la letra lo que uno va a enseñar en ese momento. Ahora vamos a revisar estas tres características y de ahí nos vamos a la organización y uso de materiales. Respecto a la rutina, las actividades presentadas en la agenda que hemos visto anteriormente deben planearse de la misma forma y siempre dentro del mismo marco. Los cambios futuros en las actividades deben ser anticipados de manera progresiva, ordenada y pausada, ya que en la medida en que el niño conoce la rutina podrá aceptar lentamente algunos cambios. Es decir, esto de aquí, en lo cual nosotros estamos, digamos, respetando la inflexibilidad en un comienzo con respecto a la rutina, es algo que poco a poco va a ir cambiando. Esto no quiere decir que para toda la vida el niño va a ser súper rígido y que yo me tengo que adaptar a esta característica, ¿no? No, esto poco a poco vamos a ayudarle a que le cueste menos, cada vez le cueste menos el poder aceptar los cambios que puedan suceder, porque va a haber situaciones en las cuales no se van a poder controlar, por ejemplo, en el caso de un sismo. No es algo planificado. Continuando con ello, ¿qué más podemos hacer? Deben utilizarse diferentes clases de refuerzos para conseguir y mantener los aprendizajes que se produzcan. Intentar que la actividad en sí sea un refuerzo. En el caso de los niños con más bajo funcionamiento, es necesario utilizar el refuerzo material, unido siempre a un refuerzo social, con la intención de motivar, para fijar la atención y realizar la actividad. El esfuerzo material está en función a los gustos e intereses del niño. Esto es importante. La mayoría de padres piensa de que el refuerzo únicamente es alimenticio o que este alimento tiene que ser algo que solo le gusta al niño, como por ejemplo comida chatarra o un dulce, cuando es al contrario.
no debe ser así. Debe ser, por ejemplo, una actividad gratificante para el niño y la cual se pueda tener controlada, por así decirlo. Por ejemplo, si son saltos en una pelota de yoga, estando sentado encima de ella. Entonces le decimos, oh, muy bien, has logrado esto. Muy bien, vamos a hacer los saltos. Entonces el niño ya lo va a saber, ya lo va a empezar a relacionar sin necesidad del pictograma, se va a sentar y vamos a contar. Vamos a hacer 10 o 5. 1, 2, 3, 4, 3, hasta el 10 y ¡pum! Regresa a lo que estaba haciendo antes. Es decir, no hay que acostumbrarlo a que ellos también, al momento de que están recibiendo este tipo de refuerzo, dirijan o redirijan la actividad a su interés, ¿no? Es importante siempre el mantener un orden y que también te perciban como una figura de respeto y de autoridad. Asimismo, ustedes me dirán, ¿qué es un refuerzo social? ¿De qué está hablando? El refuerzo social se refiere a los cumplidos, como decir, muy bien, excelente, y sonreírle, mirarle, asegurarse de que estamos al nivel del rostro del niño y que nos logre mirar. Tal vez usando un estímulo táctil, tocándolo levemente, tocándole el hombro, viendo qué tanto tolera este tipo de estímulos, ¿no? Haciendo algo que llame la atención quien nos mire por un momento y darle cumplido. Así hacemos que también alargue el tiempo en el cual tolera la mirada. Dice, los niños pequeños con autismo inicialmente requieren pautas de aprendizaje basadas en el modelo de aprendizaje sin error, ya que son altamente motivantes. Entonces, la organización y uso de materiales. Vamos a empezar por la elección y organización de los recursos didácticos y materiales que deberá hacerse bajo los siguientes criterios. Tienen que ser adaptados a la edad cronológica, tienen que ser de fácil reconocimiento, tienen que ser manejables, tienen que dar información acerca de la actividad que se les pide, tiene que ser relacionado, que tengan una disposición en el aula debidamente señalizada, que se utilicen con constancia y coherencia y no todos al mismo tiempo, si no va a haber una desorganización. Entonces, vamos a tomar en cuenta aquí mucho ojo, ya que vamos a ver un orden muy importante dentro de las actividades las cuales vamos a empezar a adquirir en el niño. ¿A qué me refiero? Aquí vamos a ver el orden de menos a más dificultad, por dónde debemos empezar, porque esa es la gran pregunta. ¿Cómo debo empezar a este proceso tan grande que es la escolarización, el ingresar a un niño con autismo en este contexto escolar? Vamos a empezar primero por atender y sentarse. ¿A qué me refiero? Debemos estimular al niño a prestar atención a los sonidos, a las voces y a los objetos. Es el primer paso en el aprendizaje de comunicación. Después viene la imitación motora. La imitación es un modo efectivo y natural de aprender. Sin embargo, hay algunos niños a los que hay que enseñarles a imitar. Es más fácil imitar acciones que sonidos. Para estos últimos es recomendable proporcionar una ayuda que facilite su familiarización con los instrumentos y sus diversos sonidos. Después viene la imitación de sonidos. Su estimulación puede comenzar imitando sus propios sonidos y los que el niño ya conoce, para hacerlo más familiar y poco a poco ir ingresando nuevos sonidos a lo que va trabajando el niño. Después viene la permanencia de objetos, que significa que debemos ir estimulando al niño la idea de que un objeto exista o que no pueda verlo en ese momento. Es recomendable desarrollar esta función a través de objetos de apego importantes para él, como su mamadera, alimentos que le agradan, etc. Ya que así, de esta manera, al comienzo, vamos a empezar llamando su atención. Después tenemos el juego funcional. Antes de que el niño comprenda el nombre de un objeto, debe tener la oportunidad de explorar y aprender que los distintos objetos tienen propósitos diferentes. Por ejemplo, se toca un instrumento, no se tira o arroja, o se juega con la pelota. Se debe orientar al niño para que logre jugar adecuadamente con cada objeto. Elegir una cantidad de 2 a 3 objetos. ¿Qué debemos continuar? Con esperar su turno. Para aprender a comunicarse, el niño debe aprender desde muy temprano a esperar su turno. Esto va de la mano con las habilidades emocionales que vimos antes, ¿lo recuerdan? El nivel de frustración va de la mano, o mejor dicho, se puede ayudar a extender con esta habilidad que se le espera a los turnos, ya que es un control de un impulso. Entonces, continuando,
Desde muy temprano esperar su turno, en un diálogo que estos estén compuestos solo de gestos o sonidos. Su estimulación se puede realizar a través del juego con instrumentos o de objetos como pelotas, colocando bloques, formando torres, entre otros. En la interacción, la persona que lo acompañe va alternando turnos con el niño, ayudándolo físicamente si no puede hacerlo solo hasta que él logre percibir la esencia de la actividad. Después tenemos la comunicación intencional. Antes que un niño comience a usar palabras para comunicarse, no solo debe tener una razón para hablar, sino también formas de expresar sus necesidades y deseos. Comienza a darse cuenta de que su conducta tiene un valor comunicativo y que puede ser utilizada positivamente para lograr resultados. Generalmente el niño autista comunica sus necesidades y deseos inmediatos a través del llanto o instrumentalizando al adulto. Por último, vamos a revisar las señales del acoso escolar, algo muy importante cuando comienza este proceso grande de escolarización, ya que algunos de estos síntomas lo vamos a poder observar y van a ser una alerta hacia nosotros, padres o docentes. Primero, problemas del sueño. Rompe cosas en casa. Vuelve a manifestar rabietas o obsesiones. Aumenta las conductas desafiantes en contextos en los que él mantiene el control. Se muestra decaído o dice cosas negativas sobre sí mismo. Presta menos atención y es más desorganizado con sus pertenencias. Aumento de la presencia de taquicardias y crisis de ansiedad. Y por último, aumenta el acné e incluso pueden llegar a tener dificultades en el control de esfínteres. Esto es muy importante tener en cuenta, ya que alguno de estos síntomas puede aparecer y uno dirá, pero no tiene que ver, no entiendo por qué está empeorando, si está logrando este tipo de avance, ¿no? En lograr la escolarización. Así que bueno, eso va a ser todo por el tema de hoy. Espero de verdad que la día haya sido mucha ayuda. Recuerden suscribirse al canal, dar me gusta al video, comentarlo, compartirlo a sus familiares para que tengan más conciencia sobre el autismo y si es posible a los docentes de sus hijos. Hasta otra ocasión. Muchas gracias.